Las elecciones en Países Bajos supusieron una última victoria de los partidos de extrema derecha en Europa con la ganancia del islamófobo y euroescéptico Geert Wilders. Si bien parece que tendrá difícil la formación de gobierno, la elección de Wilders es una última muestra de este auge de ideologías que ya gobiernan en Hungría o en Italia y que sin embargo también han sufrido algunos reveses, aunque con avances en las últimas elecciones de España o en Polonia. Vamos a conversar sobre este fenómeno con el doctor Jürgen Kleinschmidt, investigador asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica Dresde en Alemania y además invitado frecuente de France 24. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Buenas tardes. En primer lugar, ¿en qué contexto llega Wilders a esta victoria en los Países Bajos? Wilders llega posiblemente al poder, yo digo posiblemente porque hay que recordar que solo ha logrado 23% en las elecciones generales en Países Bajos, así que todavía tiene que encontrar un camino a formar una coalición, lo que va a ser difícil y problemático, pero esencialmente la disputa que le llevó al poder era una disputa sobre la inmigración. El actual primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, cayó y demisionó en el contexto de un escándalo sobre la condición de centros para la acogida de inmigrantes en Países Bajos, y en ese contexto aumentó el apoyo sobre todo de electores de menor nivel educativo en los Países Bajos. Bueno, hablemos de lo que está pasando en Europa, porque estos grupos que en algún momento fueron considerados por muchos como grupos o colectivos residuales, ahora están pasando a formar parte de la primera línea política en varios, por no decir en muchos países. ¿Cómo es que ha cambiado o ha llegado este ascenso de la extrema? En realidad forma parte de una tendencia general que se ha expresado ya en pues la toma de poder de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido o la llegada al poder ejecutivo en Italia de la primera ministra Meloni. Así que es una tendencia que también siempre ha sido presente en los últimos 20 años, por lo menos, de la política de los Países Bajos, donde se expresó sobre todo con hostilidad contra la presencia de musulmanes en la sociedad neerlandesa y es en ese sentido mucho menos una tendencia de populismo económico, como lo hemos observado con el Brexit, por ejemplo. Es también menos una tendencia de aislacionismo en la política exterior, como lo hemos observado con Donald Trump. Es más puramente una política contra la inmigración, un movimiento, si uno quiere, islamofóbico. Bueno, y eso nos hace preguntarnos, pues, cómo han sido hasta el momento los resultados o el balance de sus gobiernos. Porque, claro, ellos llegaron prometiendo cambios radicales en Europa, una asociación de países que además se había mostrado históricamente muy estable en una misma dirección y en este momento eso está cambiando, ¿no? Por ejemplo, en Polonia no van a renovar gobierno y en España pues parece que les han penalizado las malas experiencias, aunque sí hubo un avance de la extrema derecha. ¿Qué podemos decir en general de cómo lo han hecho estos gobiernos que han podido llegar hasta esa primera línea? Pues hemos visto dos diferentes caminos que pueden tomar esos gobiernos de extrema derecha. Uno sería que gobiernan por un periodo legislativo y entonces son derrotados en los comicios, así como le pasó a Trump, como aparentemente le va a pasar a Rishi Sunak en el Reino Unido y como lo ha pasado después de 2 periodos legislativos al gobierno de Polonia, y eso hemos observado, por ejemplo, en Hungría, pueden transformar el país en una autocracia. Ahí aparece Viktor Orbán, ahora se puede considerar esencialmente dictador. Eso es algo que no va a pasar en los Países Bajos, que tienen una larga tradición liberal, democrática, que no va a permitir la llegada de un autócrata. Y menos con los 23.6% que ha logrado
¿no? No va a tener una mayoría en el Parlamento, lo que va a necesitar para elegirse primer ministro, el principal partido conservador, que sería su único aliado plausible en el Parlamento, ya le ha negado la formación de una coalición. Así que el camino más probable es que se va a formar un gobierno, un así llamado gobierno decomisionario, que es una expresión neerlandés, para decir encuentra una posibilidad para una coalición, lo que es probable en un parlamento altamente fragmentado. Entonces, el gobierno anterior queda en el poder, se encuentra con poderes limitados, no puede iniciar legislación, por ejemplo, pero va a manejar las relaciones, por ejemplo, con la Unión Europea, y así es enteramente posible que vamos a ver un gobierno de transición bajo la coordinación de Mark Rutte y después puede haber elecciones de nuevo después de un periodo corto. Ya todavía no es dado que Wilders va a formar un gobierno. Bueno, otro de los países donde preocupa el auge de la extrema derecha es Alemania. Allí las encuestas vaticinan que la AfD, la Alternativa para Alemania, es la segunda fuerza, la derecha tradicional y el resto de partidos se niegan a pactar con ellos, pero aún así, ¿hasta qué punto funcionan los cordones sanitarios si no se ofrecen alternativas políticas pues, para mejorar la vida de la gente? Bueno, en general, los que investigan a ese partido acá en Alemania no son de la opinión que tiene que ver con la condición de la vida de la gente. Es más que los cambios sociales y los cambios en el mundo preocupan mucho a personas de cierto nivel de educación y entonces existe esa tendencia hacia la extrema derecha en realidad entre personas que no se deben preocupar por su situación económica personal, pero es más una especie de preocupación cultural sobre el cambio de valores, que frecuentemente es el cambio de preocupaciones económicas, el crecimiento económico como prioridad, hacia la preocupación con el cambio climático y con las causas ambientales, que genera una especie de contramovimiento reaccionario. Y como en los Países Bajos, el AfD se mueve a más o menos los 20, 21, 22% en las encuestas electorales y, como ya dijo, se encuentran debajo un cordón sanitario que muy probablemente tampoco les va a permitir formar una coalición, aunque es concebible, y eso causa mucha preocupación, que podrían formar coaliciones viables en uno o dos estados federados en Alemania Oriental. Y eso sería... Preocupante, dice usted. Eso sería una situación preocupante porque los gobernadores de los estados federados controlan, entre otros aparatos, la policía y el sistema educativo. Bueno, para finalizar, ¿la extrema derecha para usted una ola pasajera en Europa o más bien parte de una corriente que viene creciendo y que nos habla de unas rupturas sociales profundas en la Asociación de Países del Viejo Continente? Nos hablan de una deslocación social profunda, de algunos cambios drásticos. Son un resultado de la coincidencia de diferentes crisis, o si quiere decirlo así, una policrisis. Pero todavía no es garantizado que va a transformar profundamente la estructura política de los países europeos. Primero, el Brexit ya ha funcionado como básicamente como una demostración que el aislamiento político y económico de los países individuales no puede funcionar en países tan pequeños como los de Europa. Segundo, se ha mostrado en países como Polonia que
últimamente los partidos de extrema derecha no tienen soluciones para los problemas funcionales que realmente afectan a la población y que frecuentemente lo único importante que ocurre más allá de la polarización política es el aumento de la corrupción económica y política. Y lo que ha generado en realidad pues la derrota del partido PiS en Polonia y muy probablemente va a generar también la derrota de los Tories del Partido Conservador en Gran Bretaña. Así pues, sí, profesor, disculpe, es que ya nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco mucho por todos los ejemplos que nos plantea. Es Jürgen Kleinschmidt, investigador asociado en Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Dresde. Que tenga un feliz día. Gracias, feliz día. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más.